Buenas tardes, soy Camila Rodríguez Casilimas y voy a presentar mi proyecto de bachillerato de investigación, El mito de Perseo, representación en el cielo según criterios históricos y científicos. Mi presentación se dividirá en 5 partes, como podéis observar. Primero la justificación, segundo el objeto de estudio, después los antecedentes y los objetivos y por último la metodología. Intentar hacer más fácil la transmisión de los conocimientos relacionados con la astronomía ayudaría mucho que pudiésemos preservar lo que los antiguos griegos y los árabes, entre otros, nos transmitieron en este campo, así como de la cultura asociada a esta ciencia. Lo que llegó a ser la morada de los dioses para los antiguos, hoy muchos no la reconocen en el cielo. No porque no se pueda identificar, sino porque no se nos ha enseñado a hacerlo. Es por eso que rediseñar las constelaciones con unas bases históricas, artísticas y astronómicas, que a la vez es una manera de enlazar al humanismo, la tradición, la cultura y el arte con la astronomía y la ciencia, es tan importante. El objeto de estudio en este proyecto es el análisis según criterios históricos y astronómicos de las representaciones existentes del grupo de constelaciones relacionadas con el mito de Perseo. Estas son la constelación del rey Cefeo, la de la reina Casiopea, la constelación de Ketus, también llamado monstruo marino ballena, la constelación de Pegaso, la de la princesa Andrómeda y por supuesto la constelación de Perseo. A esto se le añadirán nuevas propuestas para representarlas, de manera que sean más fáciles de reconocer en el cielo y siempre tengan un apoyo en la tradición y en la cultura, en la tradición y la ciencia. La astronomía siempre ha estado muy presente en la vida del ser humano. Los antiguos griegos hicieron muchas aportaciones a esta ciencia. Aquí podemos encontrar catálogos estelares como el que creó Hiparco de Nicea alrededor del siglo II a.C. Claudio Ptolomeo recogió este catálogo y lo reunió con más conocimientos astronómicos de la época en una obra que posteriormente los árabes tradujeron a su idioma y renombraron como Almagesto. Los árabes también dieron nombre a muchas estrellas de las constelaciones principales y algunos de estos nombres se conservan en la actualidad. Mientras tanto, en la Edad Media, en Occidente no hubo mucho movimiento y no hubo mucho interés por la astronomía hasta el siglo XV, que fue cuando se tradujo el Almagesto al latín. Atlas estelares como el de Johann Bayer, Uranometría, o Johann Elert Bode, Uranografía, destacan en la astronomía de la Edad Moderna. En 1919 se creó la Unión Astronómica Internacional, que en 1930 aprobó la definición de constelación que se utiliza en la actualidad. Simultáneamente encargó a Eugene-Joseph Delport asignar un área a cada una de las 68 constelaciones modernas. Desde entonces, una constelación es un área bien definida de la bóveda celeste. Perseo es un héroe de los mitos de la antigua Grecia. Mató a Medusa y salvó a Andrómeda. Algunos de los personajes involucrados en este mito sufrieron un proceso llamado catasterismo, es decir, fueron transformados en constelación. Esto lo cuentan algunos autores de la antigua Grecia, que además reclaman que estos personajes fueron puestos en el cielo a través de dioses como Ateneo o Poseidón. Al menos la mitad de las constelaciones de la antigua Grecia, al menos la mitad de las constelaciones de la actualidad provienen de la antigua Grecia. Sin embargo, como ya he mencionado anteriormente, hay estrellas que tienen nombres provenientes del árabe debido a la influencia de esta cultura en la astronomía de la Edad Media. Este es un ejemplo de esta característica. Esta constelación es la de Andrómeda y esta estrella de aquí es Alferaz. Es una de las estrellas más importantes de esta constelación y su nombre proviene del árabe. Y en la actualidad se traduce como la cabeza de la mujer encadenada. Si nos fijamos en la figura que crean las líneas verdes en esta constelación, teniendo en cuenta que los pies serían estos y la cabeza esta, nos podemos dar cuenta que el significado del nombre de esta estrella coincide con la posición que ocupa en la constelación. Esto es algo que se busca en este proyecto, como veremos más adelante. Los objetivos de este proyecto son 4. Conocer y reconocer en el cielo las constelaciones y las estrellas relacionadas con el mito de Perseo y sus protagonistas. Investigar las distintas versiones del mito relacionado con la genealogía de Perseo para un diseño más ajustado. Analizar los distintos diseños propuestos a lo largo de la historia y de las culturas, incluyendo los del planetario de Pamplona, y por último, diseñar al menos una constelación propia o un grupo de ellas, relacionadas con el mito de Perseo. Para tener una idea clara y detallada de cómo representar a los personajes del mito, se ha leído gran cantidad de versiones de este. Esto se hace tales como las de Apolodoro, Robert Reis o Pierre Remal, entre otros autores famosos. Esto se hace ya que dependiendo de la versión, los detalles pueden cambiar. Por ejemplo, el arma con el que Perseo decapita a Medusa varía de forma o incluso de objeto. Si se puede, los diseños se tendrán que adecuar a este tipo de detalles. Por otro lado, la parte con gran importancia en esta investigación es el estudio exhaustivo de las estrellas. Esto significa que se ha estudiado la magnitud, la posición y el significado de su nombre.
el significado de su nombre. Con respecto a las tablas con respecto a las magnitudes de las estrellas, al final de mi trabajo hay una tabla adjunta con todas las estrellas de las magnitudes de las estrellas de las 6 constelaciones pertinentes, de las relacionadas con el mito de Perseo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo del contenido de esta tabla. Como podéis observar, hay 3 estrellas. Cada una pertenece a una constelación diferente y están organizadas de menor a mayor magnitud. De este modo, Alferaz, que como hemos visto anteriormente, pertenece a la constelación de Andrómeda, tiene una magnitud menor que Nif o Paten Kaitos. El estudio de la magnitud de las estrellas es fundamental en este proyecto, ya que se pretende que los diseños puedan ser fácilmente reconocibles en el cielo nocturno. Si la magnitud de una de las estrellas que forman un diseño es mucho mayor que 6, esa estrella casi no se podrá ver o no se verá nada, lo que dificultaría poder reconocer en el cielo los diseños de las constelaciones. Para llevar a la práctica lo aprendido, en el próximo mayo se tiene previsto realizar una salida para una observación nocturna. De este modo también se podrá completar la formación sobre la ubicación de las estrellas y de las constelaciones. Para hacer los diseños de las constelaciones se seguirán 5 criterios formulados por el Planetario de Pamplona. Estos son que las estrellas deben estar dentro de las regiones asignadas a esa constelación por la UAE. También todas las estrellas que se utilicen para hacer los diseños deben ser visibles a simple vista. Esto significa que tienen que tener una magnitud de máximo 6. El diseño final debe asemejarse a la figura representada por la constelación. Esto significa que si lo que queremos representar es un caballo, como en el caso de Pegaso, tenemos que hacer que el diseño parezca un caballo, así sea de manera esquematizada. Otro criterio es que si hay las estrellas que tengan un nombre oficial reconocido por la OAI, cuyo significado define la posición de la estrella en la constelación, deben ser respetadas en esa misma localización. Y por último, si al finalizar los diseños hay más de uno que cumplen estas 4 especificaciones que he mencionado anteriormente, se elegirá el más sencillo. Estos 5 criterios han sido presentados por el Planetario de Pamplona en conferencias astronómicas y han sido bien recibidos, como sucedió en el Congreso Estatal de Astronomía en A Coruña en octubre de 2021. Los pasos seguidos para hacer los diseños de las constelaciones serán los siguientes. En primer lugar, descargar el diseño de cada una de las 6 constelaciones hechas por la OAI. Después, eliminar mediante alguna aplicación de edición de fotos dicho diseño, dejando así la constelación correspondiente y las estrellas pertenecientes a cada uno. La aplicación que se utilizará en este caso será Photopea, que es muy similar a Photoshop. Después, en tercer lugar, localizar con ayuda de Stellarium, una aplicación que ofrece una visión completa de la bóveda celeste, las estrellas con una magnitud 6 o inferior. Y por último, realizar los diseños siguiendo los 5 criterios explicados en la diapositiva anterior. El procedimiento que se ha pensado seguir para dibujar los diseños consiste en 5 pasos. Eliminado todo el material innecesario de cada plantilla de la constelación, se fotocopiará esta plantilla en un folio grande plastificado. Después se realizarán los diseños sobre este folio plastificado con un rotulador borrable. Posteriormente se fotografiarán, denominarán y numerarán. Y por último se clasificarán todas las propuestas en una hoja de cálculo Excel, indicando las estrellas utilizadas. De este modo se podrá elegir mejor el diseño que se adecue más a los criterios y los objetivos expuestos anteriormente. Existe la posibilidad, si al Planetario de Pamplona le gustan los resultados, de presentarlos en el propio planetario en la sala de la cúpula. Vale. Para finalizar, quería mostrar un ejemplo del magnífico trabajo que han estado haciendo los científicos del Planetario de Pamplona con este extracto de una noticia que salió en el Diario de Navarra. Como podemos observar, ahí se pueden ver los diseños en los que han estado trabajando los científicos para la constelación de Acuario. Más o menos este sería el resultado que se quiere obtener con esta investigación para las constelaciones relacionadas con el mito de Perseo. Aprovecho la mención para agradecer al profesorado del Bachillerato de Investigación, que me han ayudado un montón, y a los científicos del Planetario de Pamplona, porque sin su ayuda no habría podido progresar con esta investigación. Gracias por su atención y podemos pasar ahora a la ronda de preguntas.